Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Para mí es un placer estar acá nuevamente en la Universidad Nacional, sede de Medellín, donde hemos colaborado hace muchos años con la profesora Gloria y también hemos colaborado con la Universidad de Antioquia, en la cual tuvimos un doctorado de agroecología, latinoamericano. También es interesante para mí contarles que yo también fui estudiante en la Universidad Nacional cuando yo hice mi máster en la Universidad Nacional sede de Bogotá en el año 74, porque yo recibí una beca de Pinochet. No sé si ustedes conocen las becas Pinochet, pero Pinochet fue un dictador que tuvimos en Chile y yo y 1.000.000 de personas salimos del país en esa época y yo terminé acá en Colombia y acá hice mi máster en la Universidad Nacional y mi tesis en Colombia. Así que le tengo mucho cariño a este país, tanto que me casé con una paisa, porque Clara Nicola es también mi esposa y mi colega. Entonces, bueno, venimos bastante seguido a Colombia y tratamos de colaborar en lo máximo que se pueda en la formación de los jóvenes que van a tener que enfrentar un planeta bastante difícil desde el punto de vista ecológico, del punto social, del punto de vista económico. Ya, de hecho, la crisis planetaria ya se está dando. Lo que pasa es que hay una cantidad de gente que está tratando de negar lo que está sucediendo. Sin embargo, los síntomas son muy claros y tenemos que buscar caminos totalmente diferentes. Y eso va a implicar que la formación de los profesionales del futuro tiene que ser diferente, tiene que ser de acorde a las realidades que estamos enfrentando en el planeta. Y como decía Einstein, no podemos solucionar un problema con la misma mentalidad que lo creó. Si reconocemos que la crisis ambiental que tenemos hoy en día, la crisis social, es una crisis del capitalismo, entonces tenemos que pensar que las herramientas que nos entrega ese sistema económico no son lo suficientemente acordes a una nueva realidad. Una nueva realidad, ¿cierto?, donde tenemos una crisis de extinción de especies, donde tenemos una crisis de cambio climático, degradación ambiental, desplazamiento y destrucción de culturas milenarias, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar nuevas herramientas, y esa herramienta es la agroecología, desde el punto de vista de la agricultura. Bueno, en el planeta tenemos como 1.5 billones, 1.500 millones de hectáreas de agricultura convencional. El 80% de esa agricultura es una agricultura de monocultivo que tiene una serie de impactos ambientales y que tampoco es resiliente al cambio climático. De hecho, esta agricultura, por no tener diversidad ecológica, por no tener diversidad genética, es muy susceptible al problema de plagas. Y de hecho, hoy en día estamos aplicando aproximadamente 2.300 millones de kilos de pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas en la biosfera. Y como ustedes ven que se están incrementando, aquí tenemos América Latina, ven que el uso de pesticidas se está incrementando, ¿cierto? No es que esté disminuyéndose. Y eso trae una serie de problemas desde el punto de vista ecológico, pero también desde el punto de vista de la salud humana, desde el punto de vista de los ecosistemas. Por ejemplo, vemos que si nosotros le pasáramos una contabilidad ecológica a la agricultura moderna, veríamos que, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, las externalidades de la agricultura moderna son 208 libras esterlinas, o sea, como $250 por hectárea. Si nosotros contabilizáramos, por ejemplo, los impactos sobre la biodiversidad. Hay un reporte que acaba de salir de la FAO alarmando sobre la pérdida de biodiversidad y sus implicaciones sobre la producción de alimentos. Si nosotros miráramos el impacto de los pesticidas sobre la salud humana o los problemas de obesidad, de diabetes que están asociados a la dieta de la agricultura convencional, el desaparecimiento de humedales, las pérdidas de suelos y las emisiones de gases de invernadero que produce la agricultura moderna, incluyendo la ganadería intensiva, que es aproximadamente un 30%. O sea, la agricultura moderna, industrial, produce entre el 25 y 40%, depende cómo se contabilice, de los gases de invernadero. Y esta agricultura, entonces, además de producir estos impactos ambientales, también nos produce obesos. Hay 760 billones de dólares, que es lo que cuesta la obesidad, por ejemplo, en el mundo, México y Estados Unidos principalmente. Tenemos montones de problemas de gente malnutrida, tenemos más de 1.000 millones de personas con hambre todavía. En Estados Unidos existen
2 millones de personas con hambre y 40 millones de personas con inseguridad alimentaria, un país de abundancia, ¿cierto? Y lo otro que estamos viendo es que esta agricultura, como decía anteriormente, es muy susceptible al cambio climático. Por ejemplo, esta curva que ven aquí es la producción de maíz en el Medio Oriente norteamericano. Y es el gran orgullo, ¿cierto?, de la agronomía convencional, donde ustedes ven que a través de los años, desde 1850 en adelante, los rendimientos en el año 1940 se empezaron a incrementar en forma exponencial. Nadie duda de que los rendimientos no se incrementaron con la utilización de pesticidas y fertilizantes y variedades mejoradas. Lo que sucede es que el costo energético, el costo social, el costo ambiental asociado a eso, como les decía anteriormente, es enorme. Y por otro lado, si ustedes ven este punto aquí, ese punto aquí y estos puntos aquí, ustedes ven que los rendimientos caen. Y la razón por que los rendimientos caen en esa época, y principalmente en el 2012, es por el cambio climático. Es decir, en el año 2012 fue la peor sequía en el Medio Oriente en el Medio Oeste de Estados Unidos en 50 años. Y los rendimientos de soya y maíz, principalmente transgénica, porque en esa zona es toda agricultura transgénica, cayó en un 35%. Por otro lado, a pesar de eso, sigue expandiéndose los monocultivos. Y hoy en día tenemos aproximadamente 200 millones o quizás más de hectáreas de cultivos transgénicos que se introdujeron al mercado en el año, ¿cierto?, 96. Y vemos que este es el gran orgullo nuevamente de la aplicación de la genética moderna, de la genética molecular, y en la cual se dice que esta agricultura es la que va a salvar el problema del hambre en el mundo. Pero resulta que no existe una hectárea de transgénico en el mundo de las 200 millones que alimenta a uno de los 1.000 millones de personas que son hambrientas. ¿Por qué? Porque los cultivos transgénicos son algodón, canola, maíz y soya. Mitad del maíz y la soya se va para alimentar animales y la otra mitad se va para alimentar carros. Por lo tanto, no hay ninguno de esas hectáreas que está alimentando a gente pobre. Y lo que hace esta agricultura es que incrementa aún más, intensifica el monocultivo, lo que condena a los agricultores al monocultivo. Aquí tienen una soya transgénica, ¿cierto?, que es típica en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, donde básicamente ustedes condenan a los agricultores a utilizar el monocultivo y al Roundup, el glifosato. ¿Por qué? Porque resulta que no pueden diversificar esos sistemas, porque todo muere excepto la soya que ha sido genéticamente, ¿cierto?, modificada para resistir. Y hoy en día se están aplicando más de 10 millones de kilos desde 1974 por año, considerando probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Es un potente disruptor endocrino que decrece la fertilidad también en hombres. Y Monsanto recientemente que fue comprada por Bayer, condenada a pagar 289 millones de dólares a un afroamericano en Estados Unidos por causarle un cáncer. También afecta al sistema digestivo de abejas, también afecta toda la actividad microbiológica porque es una especie de antibiótico que actúa en el suelo, modificando la biología del suelo. Y, por supuesto, como ha sucedido con los pesticidas, con los insecticidas principalmente, también conlleva el desarrollo de la resistencia. Por ejemplo, ya existen en Sudamérica aproximadamente unas 12 especies de malezas resistentes al glifosato. Por lo tanto, entramos en lo que se llama el espiral de los pesticidas. Seguimos aplicando y van apareciendo problemas de resistencia. Por otro lado, tenemos también el avance de la palma africana, o sea, los biocombustibles. Es otra, ¿cierto?, línea de intensificación de la agricultura que conlleva a mayores monocultivos, a mayor destrucción de la biodiversidad y los impactos ecológicos. Y vemos que, ¿para qué? Para los biocombustibles. Ustedes piensen que por cada 20 galones de etanol que se extraiga del maíz, ustedes están consumiendo todo el maíz posible para alimentar a una persona por un año. Acá en Colombia lo que está avanzando es la palma africana. Y por ejemplo hay reportes importantes sobre lo que está pasando en el Chocó, ¿cierto?, del Bajo Atrato, donde hay una destrucción a gran escala, ¿cierto?, de los bosques, despojo de territorios, desplazamiento de poblaciones campesinas, descampesinización, violación de derechos ambientales y humanos.
Y eso está sucediendo en Malasia y esto está sucediendo en muchas otras partes del mundo, donde avanza, ¿cierto?, este monocultivo. ¿Para qué? Para alimentar carros. Y para todos estos carros que ustedes ven aquí, cuando se transicionen a biocombustible, el impacto ecológico va a ser incluso mucho mayor. O sea que cuando ustedes crean que les vendan la idea de que ustedes son más verdes porque están utilizando biocombustible en vez de petróleo, piensen bien en las consecuencias de eso. Y por último, esta agricultura industrial no alimenta al mundo. Ya hay evidencia, incluso la FAO reconoce de que el sistema alimentario agroindustrial solamente produce, a pesar de que ocupa el 80% de la tierra, consume el 70% del agua, consume el 80% de la energía fósil, alimenta el 30% de la población humana. Y con comida de mala calidad, porque está toda contaminada con pesticidas. Entonces lo que andamos buscando es una agricultura nueva, una agricultura que tenga una alta diversidad, una alta productividad y una alta eficiencia. ¿Y eso cómo se logra? Utilizando sistemas integrados, complejos, basados en la agroecología, que no utilicen insumos externos, sino que más bien sean autónomos. Y ahí entonces donde nace y entra este concepto de la agroecología. O sea, la agroecología hoy en día es interesante porque estamos en facultades de agronomía donde los estudiantes no saben lo que es la agroecología. O sea, debería ser una disciplina absolutamente obligatoria en las universidades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos modificando la naturaleza. Cuando nosotros hacemos agricultura, nosotros artificializamos la naturaleza. Si tú vas a trabajar con la naturaleza, tú tienes que saber cómo funciona la naturaleza y la ecología es una herramienta fundamental. Entonces, ¿cómo ustedes como ingenieros agrónomos que van a modificar la naturaleza no tienen una formación ecológica? Ahí vemos los resultados. Todos los impactos de la agricultura moderna, la erosión, la destrucción de los bosques, todo lo que está sucediendo es porque no estamos preparados para eso. Entonces la agroecología es una ciencia, ¿cierto?, que debiera enseñarse en las facultades, que integra el conocimiento occidental moderno. O sea, tenemos que saber de suelos, de entomología, de fitopatología, de ciencias sociales, de antropología, de ecología. Todo eso lo tenemos que saber. Pero también tenemos que considerar el conocimiento tradicional, el conocimiento indígena, campesino, que ha estado en América Latina. Somos bendecidos porque tenemos agricultura de 5.000 años en muchas partes. Por ejemplo, en los Andes, en Mesoamérica, incluso aquí en el trópico colombiano, donde hay mucho conocimiento que tiene que integrarse. Lo que pasa es que la actitud arrogante de la ciencia moderna es de que esa ciencia, eso no es ciencia, que eso es atraso. Y lo que tenemos que recuperar eso, crear un diálogo de saberes de los cuales entonces emergen principios. Y esos principios, que son fundamentales, la agroecología no trabaja con recetas. No es un vademecum así de como en la agricultura orgánica, que échele esto, échele el otro, sino que lo que hace es aplicar principios para el diseño de sistemas agroecológicos y toma formas tecnológicas diversas. Por ejemplo, un principio es la diversificación del ecosistema, pero, por ejemplo, en un sistema de café toma una forma, ¿cierto?, un sistema agroforestal. ¿Qué especies? Bueno, eso depende de la zona. O sea, no hay recomendaciones así del árbol que tiene que ir acompañando al café, sino que más bien son los principios que van tomando formas. Y estos principios entonces toman formas de prácticas. Por ejemplo, el principio del reciclaje de nutrientes. Ustedes pueden aplicar, por ejemplo, un abono verde, sembrar mucuna, por ejemplo, o alguna leguminosa en el suelo. Bueno, esa leguminosa se incorpora al suelo y empieza a activar el proceso de reciclaje de nutrientes, ¿cierto? Y eso conlleva a que el sistema empiece a funcionar. Lo que queremos fundamentalmente en agroecología es promover los procesos fundamentales para que el sistema funcione. ¿Cuáles son esos? El reciclaje de nutrientes, el control biológico, la actividad biológica del suelo, etcétera. Es lo mismo que con la salud humana. Ustedes, para tener salud humana, una buena salud, tienen que tener una buena nutrición, tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer una serie de cosas. Eso los conlleva a que se optimicen sus procesos fisiológicos. Bueno, lo mismo pasa con la agricultura. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la agricultura? Es una ciencia que transforma, ¿cierto?, los sistemas agrícolas, pero que también no es solamente una estrategia técnica, sino también política, en el sentido que queremos cambiar los sistemas alimentarios dominantes, ¿cierto?, que están controlados por las multinacionales. ¿Para hacer qué? Para que la comida sea un derecho humano y que sea accesible y que sea sana para todos. Y también, entonces, es una estrategia para transformar qué consumimos, cómo producimos, etcétera, etcétera. Entonces la agroecología ha emergido, y como decía Gloria aquí, estás diciendo un poco la historia,
En los años 80 en América Latina vieron un grupo de ONGs que estaban preocupadas con la marginalización del campesinado como resultado de la Revolución Verde, que no favoreció a los campesinos, y empezaron a crear entonces y trabajar con agricultores pobres con alternativas. Al principio se llamaba la agricultura alternativa. Esa agricultura, muchas ONGs pioneras en América Latina, incluyendo acá en Colombia, como por ejemplo el Centro Mayor Campesino, o ¿cómo se llama? La Escuela Campesina de Buga, por ejemplo. En ese tiempo, estoy hablando de los 80. SECTEC, otra ONG que existía en ese tiempo ahí en Cali. Y acá en Colombia, acá en Medellín también habían otras. Estaban impulsando estas alternativas. El IMCA, Instituto Mayor Campesino. Estas ONGs empezaron a trabajar y a crear módulos demostrativos, y los estudiantes de agronomía, algunos estudiantes de agronomía se empezaron a acercar, escucharon de esto, porque en las universidades no se les hablaba de esto, y empezaron entonces a presionar a los profesores para que los profesores también empezaran a enseñar agroecología en las universidades. Después pasó de las universidades a los movimientos sociales. Hoy día la agroecología está en manos de los movimientos sociales, la Vía Campesina y otros movimientos importantes, ¿cierto? Entonces surge como un enfoque para aplicar, ¿cierto?, los principios de la ecología en el diseño y manejo de los sistemas agrícolas. Y hay muchos estudios que se han hecho más tarde sobre la importancia y el impacto que ha tenido la agroecología. Y estos estudios no han salido, digamos, de los promotores de la agroecología, sino más bien de otras instituciones, como por ejemplo el IPES, que es un think tank, un grupo de pensamiento. Son como 20 científicos que escriben reportes sobre la agricultura. Sacaron un informe hace poco reconociendo la agroecología como el camino. También el IISTD, el IAASTD, también otro grupo, de la FAO, etcétera, ¿no? Y todos que han dicho que sugiere que tiene importantes beneficios sociales, económicos, ambientales, el hecho que hagamos una transición hacia la agricultura ecológica. De hecho, lo que dicen es que la transición a una agricultura basada en los principios agroecológicos proporcionaría a las familias rurales beneficios sociales, económicos y ambientales significativos, y alimentaría al mundo de manera equitativa y sostenible, ¿cierto? Y si millones de agricultores adoptaran la agroecología, habría muchos beneficios para la soberanía alimentaria, para la conservación de la biodiversidad, etc. Entonces, hay muchos estudios. ¿Qué pasó aquí? Terminé. Clara, ¿cómo? Espérate, a ver. Apreté el botón errado. Estamos por aquí. Venga para arriba. A ver, si quieres hablar, yo te lo... No, ya estoy ya casi ya. Tecnología. Aquí. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se agranda? ¿Cómo se agranda? Acá. Ya. Ok. Ya, no toco más. Es que... Bueno. Venga, un momento, tranqui. Bueno, entonces el tema es que... Entonces, hay muchas evidencias que están surgiendo, y la 32, ¿no? Y entonces, si la agroecología tiene tantos beneficios, si la agroecología tiene tantas ventajas, ¿por qué no se expande? ¿Por qué no se ha expandido así en forma masiva a nivel de los agricultores, a nivel de los gobiernos, etcétera, etcétera, de manera que la promuevan, ¿no? Esa es la gran pregunta que existe. Más atrás. Esa es la 32. No, un poquito más atrás. O sea, adelante. O sea, adelanta, sí, adelante, atrás. Ahí ya, ok. Espérate. No. Me devuelvo más. Sí. A ver, espérate, yo lo hago. No nos perdamos. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí estamos. No vamos a tocar más el botoncito raro ese. ¿Por qué no avanza más la agroecología? Bueno, hay muchas barreras por un lado, pero antes de las barreras están los mitos. Resulta que incluso en las universidades, ustedes saben que en las universidades hay diferentes tendencias, y eso es bueno, porque ustedes tienen que estar expuestos a diferentes ideas. Hay gente que le va a decir que los transgénicos son fundamentales para alimentar al mundo, fantástico, escuchen eso. Pero también va a haber gente que les va a hablar de lo contrario, ¿cierto?
pero permanecen mitos todavía a nivel de las universidades, a nivel de los centros de investigación y a nivel de los gobiernos, los ministerios de Agricultura, sobre la agroecología. ¿Cuáles son los mitos que generalmente están presentes? Uno, que la agroecología se opone a la ciencia y a la innovación, porque ellos solamente entienden que la ciencia es occidental y la innovación tiene que ser en laboratorios, pero no entienden de que lo que hacen los campesinos y lo que hacen los indígenas también es ciencia, se llama etnociencia. Y que la innovación campesina es constante, y les voy a mostrar ejemplos. Por otro lado, que la agroecología no se puede ampliar, no se puede masificar, de que la agroecología está orientada solamente a los pequeños agricultores pobres y no es compatible con los mercados, y que es de bajo rendimiento y por lo tanto no puede alimentar al mundo, y que la agroecología es solo posible para los campesinos pobres. Esos son los grandes mitos que hay. Bueno, ¿cuáles son las barreras fundamentales? Bueno, hay muchas barreras. Por ejemplo, falta de un entorno político, no existen políticas agrarias, hay pocos países que las tienen. No hay incentivos para los agricultores a hacer la transición, porque cuando hagamos una conversión a un sistema agroecológico hay ciertos costos, hay ciertas transiciones que hay que hacer que requieren recursos, apoyo, etc. No existen mercados especiales, no existe ni investigación ni extensión. De hecho, salió un informe ayer de la IFOAM diciendo que aún existe en las universidades el 1% de los presupuestos de investigación agrícola, es el 1% de ese presupuesto va a la agricultura orgánica. Imagínense que es diferente a la agroecología. Y hay poca cantidad de profesionales capacitados. O sea, hay mucha gente que se está preparando en agricultura, pero no están saliendo con un enfoque agroecológico. Pero ¿cuál es la barrera real? La barrera real es el control que tienen las multinacionales sobre el sistema alimentario. De hecho, no solamente del sistema alimentario, sino también del sistema de investigación. Las universidades norteamericanas están muy penetradas por las multinacionales y determinan la agenda de investigación. Mi universidad recibe $500 millones de la British Petroleum para producir ¿qué? Transgénicos biocombustibles. Se compraron en la universidad. De hecho, están penetrando en las universidades de América Latina también. Y hay muchos profesores que reciben dinero como donaciones para hacer investigaciones sobre eso. De hecho, pasó con los insecticidas. Yo me acuerdo ir a congresos de Socolén, de la Sociedad Colombiana de Entomología, que estaban totalmente financiadas por las compañías químicas. Y la mitad de las investigaciones que se presentaban ahí eran de compañías químicas. ¿Cuán objetiva puede ser esa ciencia si está secuestrada por el financiamiento de las multinacionales? Entonces, vemos que hay 3 compañías que controlan el 60% de la semilla, 7 compañías que controlan los fertilizantes, etc. Hay muchas compañías que están controlando todos los componentes del sistema alimentario. De hecho, se habla de que estos son imperios alimentarios que tienen estrangulado el sistema alimentario. Ellos determinan qué producen los agricultores, con qué tecnología, qué producen, cuánto producen, para quién producen. Y por otro lado, están integrados y determinan qué consumen los consumidores, cuál es la calidad de su comida y el precio. O sea, las multinacionales como Monsanto, Bayer, etcétera, también tienen sus contrapartidas a nivel de los consumidores, que serían los Carrefour y todas estas cosas. Bueno, ya no existe Carrefour acá, pero los Jumbo y toda esa gente, ¿no? Las grandes cadenas de supermercados también están aliadas y tienen estrangulado el sistema. No hay alternativa. O compras ahí o no compras ahí tus alimentos. Y por otro lado, digamos a nivel vacío estoy hablando. Y por otro lado, esa creencia de que los agricultores tienen una opción no lo es así. En Estados Unidos, lo que se llama el Farm Bill, que es la política agraria norteamericana, está totalmente controlada por las multinacionales, porque son los que le dan el apoyo político a los políticos, y el 60% de los recursos de la política agraria norteamericana va al 10% de los agricultores más grandes. ¿Por qué? Por el lobby político. Entonces, tenemos muchos retos. El reto de que la producción de alimentos tiene que aumentar, pero no duplicarse como dice la gran propaganda mediática, ¿no? Que maneja el Banco Mundial y la FAO, que si no duplicamos la producción agrícola para el año 2050, se va a morir la gente de hambre, va a haber mucha hambruna. De hecho, ya hay hambruna, hay 1.000 millones de personas hambrientas. Y resulta que hay suficiente alimento para alimentar a 9.000 millones de personas y tenemos 7.000 millones. Solo piensen en cuánta cantidad de alimentos se bota. Ustedes saben cuánto bota un norteamericano y un europeo en promedio. 120 kilos por persona por año.
Hagan un estudio y vayan a las cafeterías aquí de la universidad y vean, pesen cuánto alimento se bota. Y se van a sorprender. Que no es solamente un problema en Europa, sino aquí también. Las clases pudientes también botan mucha basura, mucha comida aquí, en este país. Entonces, claro, necesitamos aumentar, es una condición suficiente, necesaria pero no suficiente. Pero va a ser dentro de un escenario muy diferente. Un escenario de falta de agua, de cambio climático, de petróleo muy caro o casi ya no existente, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros decimos es que este desafío no se puede enfrentar con las mismas herramientas de la biotecnología y la agricultura convencional, sino que se necesita una alternativa. Entonces, esta agricultura del futuro, que el futuro ya llegó, o sea, la agricultura que tiene que empezar a funcionar ya, es una agricultura que tiene que estar desacoplada de la dependencia de insumos externos y del petróleo, que tiene que ser de bajo impacto ambiental, que tiene que ser resiliente al cambio climático, que tiene que ser multifuncional, que no solamente produzca alimentos, la agricultura produce agua limpia, conserva biodiversidad, polinizadores, etcétera, etcétera. Y es la fundación de los sistemas alimentarios locales. Porque como les decía, en el año 2030, 80% de la población humana va a vivir en ciudades. La edad media de los agricultores en el mundo es aproximadamente 55 años. ¿Quiénes van a ser los agricultores del futuro? A ver, ¿cuántos de ustedes van a ser productores agrícolas aquí? Mira, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, la otra pregunta, ¿tienen tierra? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ¿se fijan? Una cosa es ser agricultor y otra cosa es que tú tengas acceso a los recursos. En Estados Unidos, nadie tiene acceso a la tierra. De la gente que quiere ser agricultores, no tienen acceso a la tierra. Entonces, esta agricultura tiene que tener también una ética. Y esta ética, primero, es el derecho a la alimentación de todos, como un derecho humano, pero principalmente los pobres. Porque esos son los problemas, nosotros no somos el problema. Ustedes pueden salir aquí a la cafetería de la universidad a comer. Pero en las Guajiras, donde deben mandar la ayuda, perdón que me meta en temas políticos, o el Chocó, o no sé, o el sur de Chile, donde están los indígenas, los mapuches que están muriendo de hambre. Debe integrar entonces una perspectiva social y también tiene que integrar una perspectiva que de alguna manera desafía el derecho a la propiedad privada como algo absoluto e inviolable. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la función social de la tierra. Es decir, la tierra, su destino fundamental es producir alimentos, la tierra agrícola, con capacidad agrícola, ¿cierto? Y no para la especulación, no para la minería, no para otras cosas, ¿no? Entonces, ese es un tema que también hay que analizarlo. Entonces, los sistemas agrícolas agroecológicos en América Latina han tomado, porque en Europa es diferente, en Estados Unidos es diferente, pero acá ha tomado una forma muy importante porque se basa profundamente y se arraiga en la agricultura campesina tradicional, milenaria. De hecho, los campesinos que existen todavía en América Latina y que han estado en los centros de origen y que están haciendo agricultura por cientos de años, tienen un conocimiento fundamental, que es parte fundamental de la agroecología. Tenemos aproximadamente en el mundo 1.5 billones de agricultores, ¿cierto? Campesinos. Ellos, un tercio de ellos se calcula que utilizan sistemas realmente agroecológicos. Estos agricultores tienen unas 7.000 especies de cultivos y aproximadamente unas 2 millones de variedades de cultivos. La Revolución Verde, los centros como el CIAT, por ejemplo, que existen varios en el mundo, solamente produjeron 7.000 variedades, comparada con 2 millones que ellos manejan. O sea, ellos tienen en sus manos el acervo genético para el futuro de la agricultura. Y el 80 y 90% de esas semillas son autóctonas, son nativas. Y esta red de agricultores campesinos, que solamente controlan el 25 a 30% de la tierra, usan el 30% del agua y solamente el 20% de la energía fósil, son los que producen el 50 al 75% de los alimentos. O sea, son los que están alimentando al mundo. O sea que cuando coman, denle gracias a un campesino y no a las multinacionales. ¿Cómo lo hacen? Quisiera traer un ejemplo. Hace muchos años, cuando yo recién comencé a ser profesor, tenía un estudiante mexicano y nos fuimos a México a entender por qué estos sistemas eran tan productivos. Entonces ustedes aquí ven, ¿qué ven? Un sistema campesino en Tlaxcala, en un estado que está en el centro de México, donde hay maíz,
intercalado con frijol, tienen su ganado, por lo tanto producían una alfalfa. Acá hay una rotación que tiene sentido porque este sistema carga ciertos nutrientes al suelo, una leguminosa. Después de 3 años yo produzco acá la alfalfa, acá produzco el maíz, no necesito echarle fertilizante. Pero no piensen solamente en lo que está produciéndose aquí adentro, sino que en lo que está produciendo alrededor del sistema. Porque el sistema campesino no es solamente el campo, sino que también su matriz paisajística es importante. Entonces, se van a encontrar que alrededor del campo y dentro del campo existen lo que se llaman los quelites, que son las malezas que nosotros eliminamos con los pesticidas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la producción en toneladas por hectárea? Por ejemplo, 11 cultivos que estaban produciendo ahí los campesinos producían 6 toneladas, las malezas, los quelites, estaban produciendo 13 toneladas, y las especies de árboles alrededor producían aproximadamente 0.64 toneladas, y el ingreso, después de haber comido la familia, era de $1.800 por familia. Bueno, lo que pasa es que nosotros como agrónomos solamente contabilizamos maíz, frijol y chao, y no entendemos que hay otros elementos en la productividad. Entonces, cuando entramos a mirar estos campos y vemos esas malezas, resulta que esas malezas los campesinos las dejan ahí. ¿Por qué? Porque son recursos. Ahí tenemos varias especies, amaranthus, cosas que estamos eliminando constantemente, el bledo, por ejemplo, o la videns, o el Chenopodium, la Hipomoea, etc. Todas esas malezas son recursos que tienen una serie de usos para comestibles, para ganado y medicinal. También. Entonces, estos sistemas integrados, por ejemplo la milpa, el maíz con el frijol, que de hecho en Colombia hay campesinos que yo conocía en el norte del Cauca que tenían estos sistemas, y en muchas partes de acá también se utilizaba mucho el cargamanto con el maíz, todo eso, ¿no? Bueno, estos sistemas tienen una serie de interacciones ecológicas que permiten que estos sistemas sobreproduzcan. O sea, si yo comparo un monocultivo de maíz, frijol, con un policultivo, y yo hago la fórmula del LER, que se llama el uso equivalente de la tierra, si me sale un valor de 1.5, significa que yo necesito 1.5 hectáreas de monocultivo para lograr lo que saco en una hectárea de policultivo. ¿Por qué? Porque el policultivo se sobrepone en 2 monocultivos que están utilizando los recursos en forma mucho más eficiente. Bueno, la doctora Gloria me dijo que podíamos ir hasta las 12, voy a tratar de terminar a las 11:10, porque les tengo preparado algo largo, pero quería como tocar varios temas. Vamos a entrar ahora al tema de cómo nosotros amplificamos la agroecología, o cuáles han sido los caminos que se han utilizado para escalonarla en América Latina. El primero ha sido la restauración de los sistemas tradicionales, y esto sucedió mucho en la zona de los Andes, donde ONGs empezaron a restaurar, por ejemplo, los famosos guaruguarus. Los guaruguarus son sistemas milenarios de camellones gigantes rodeados del agua del lago Titicaca que permitía producir cultivos en medio de las heladas. ¿Por qué? Porque el agua captura la temperatura y la libera en la noche. Y entonces eso hace que la helada no afecte a la zona, básicamente cambia el microclima. Y por otro lado, hay impactos importantes de elevación de los rendimientos con este sistema comparado con el sistema, ¿cierto?, a suelo desnudo. La restauración de terrazas, por ejemplo, también. Las terrazas milenarias que existían en la agricultura incaica, toda esa agricultura fue destruida por la colonización de los españoles. Sin embargo, tenía muchas ventajas, se han hecho estudios físicos, microclimáticos, etcétera, sobre estos sistemas y tiene una serie de ventajas. Entonces, ONGs que comenzaron a restaurar estos sistemas con las municipalidades locales y asociaciones de campesinos. Y hay muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, en Cajamarca, en Perú, que demostraron que la adopción de la restauración de las terrazas conducía a mejorar los rendimientos por efectos microclimáticos, hidráulicos, etc. Por otro camino ha sido el aprovechar las crisis. Y el ejemplo que viene siempre a la mente es el caso de Cuba, ¿no? Donde, ¿qué sucedió en Cuba? Cuando cae el bloque socialista, ¿cierto?, que básicamente era la que subsidiaba a la agricultura cubana a cambio de azúcar, pero la subsidiaba en forma
industrial, una agricultura industrial. Le daba pesticidas, fertilizantes, etc. Bueno, cuando cae el bloque socialista, también cae la ayuda y por lo tanto, imagínense ustedes, cae en un año la importación de pesticidas, fertilizantes, petróleo en un 70%. Imagínense, mañana le cerramos a Colombia la entrada de petróleo, ¿cierto? O de pesticidas, fertilizantes. ¿Qué pasaría con la agricultura acá? Colapsaría totalmente. Bueno, eso es lo que sucedió en Cuba, pero lo que colapsó fue la agricultura industrial, porque tenían una agricultura estatal, ¿cierto? Las fincas estatales de gran escala, dependiente de petróleo, de irrigación, etc. Y eso colapsó. Sin embargo, lo que no colapsó fue la agricultura campesina. Y aquí ustedes ven maíz, frijol, arroz, etc. Esta es la contribución cuando habían pesticidas y esta es la contribución cuando no habían pesticidas. O sea, ustedes ven que los campesinos fueron los únicos que pudieron salir al paso de la crisis porque no dependían de los productos externos. ¿Y cómo lo hacían? Utilizando estrategias agroecológicas, ¿cierto? Rotaciones, policultivos, etc. Y hay varios ejemplos. Hay uno que es la finca del medio, que ustedes ahora la pueden ver en Facebook. Todo el tiempo está hablando Casimiro, es un líder. La hija de Casimiro, Lady Casimiro, hizo el doctorado en la Universidad de Antioquia. Ella es una doctora en agroecología y volvió a la tierra con su padre. Y en esta finca lo que se ha demostrado es de que la producción total del sistema, en el año 95, cuando ellos empezaron en el monocultivo de maíz con tabaco, hoy en día hay más o menos 35 cultivos que se cultivan ahí y esta es la producción total, o sea, es un poquito menor pero mucho más diversa. Pero lo más importante aquí es la dependencia de insumos externos, bajó a cero casi, o sea, no dependen de ningún tipo de insumo externo, excepto la mano de obra familiar y animal que ellos utilizan. Y los análisis que se han hecho de esta finca demuestran que puede producir suficiente comida, proteína, para alimentar a 34 personas por hectárea, o sea, 340 personas por año porque tienen 10 hectáreas, con una eficiencia energética 30, significa colocan 1 kilocaloría y sacan 30. Vayan a medir la eficiencia energética, por ejemplo, de la caña convencional, 1.5 quizás o 2. Acabo de ver una tesis de la Universidad de Palmira que demuestra que es muy baja la eficiencia energética de esos sistemas. Y todos los productos que ellos sacan, ahí está Casimiro, todos los productos que ellos sacan, desecan, etcétera, etcétera. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros producimos fruta, mucha fruta, un sistema muy diverso de fruta, pero después esa fruta se pudre. Bueno, hay que procesarla, hay que secarla, hay que hacer una serie de cosas con ella. Aprendiendo la innovación. ¿Quién dijo que los campesinos no innovaban? Bueno, un par de ejemplos. Resulta que en Brasil, en el sur de Brasil, hay una técnica que los campesinos utilizan que es sembrar cultivos de cobertura. Ellos llaman un cóctel de coberturas, es decir, mezclan 3, 7 especies. Dentro de estas especies está la vicia, está el secale cereale, que es el sorgo, bueno, se me olvida el nombre en español, secales cereales, son agrónomos, y otras especies. Y entonces lo que pasa es que cuando esto crece, cuando estos cultivos crecen, ellos le pasan una rolofaca, que es como, puede ser un tronco pesado que aplasta y deja así la cobertura. Entonces sobre esa cobertura, que ya no está incorporada, no está cortada, sino que está aplastada, ellos entran con una sembradora de tiro animal y entonces siembran sobre ese desecho el frijol y el maíz. Entonces ustedes ven aquí está maíz, está frijol, acá está la cobertura pudriéndose y no ven malezas. Bueno, la razón por qué no ven maleza es por un proceso que decía la profesora acá, alelopatía. Empiezan a descomponerse estas plantas y empiezan a liberar sustancias químicas alelopáticas como el ácido butírico, por ejemplo. Entonces forman una capa tóxica. Y esta capa tóxica, que está en los primeros 2-3 centímetros del suelo, ahí no crece nada. Ninguna semilla va a germinar, ni la del maíz ni el frijol. Pero la razón por la que la del maíz y frijol germina es porque los campesinos descubrieron que había que sembrar más profundo. El 90% del banco de semilla de maleza está en los primeros 2 centímetros del suelo, entonces son afectados. Es una especie de herbicida natural. ¿Y cómo supieron los campesinos que esto funcionaba? No es que ellos hayan hecho un análisis y encontraron que había ácido butírico, etcétera, no. Sino que ellos metían su dedo y decía, está quenche, está caliente.
Entonces, más profundo, está un poquito más frío. Y ahí empezaron a experimentar. Otra innovación. Con Clara andábamos una vez en Costa Rica, donde nos dijeron que era imposible producir tomate orgánico, porque había la mosca blanca, que transmite un virus. Y de repente encontramos un campesino agroecológico que estaba produciendo tomates, pero ustedes dijeron, bueno, ¿pero dónde está el tomate? Resulta que el tomate está mezclado con cilantro. Y entonces acá está el tomate, siembran el cilantro y después siembran el tomate. ¿Por qué hacen esto? Porque resulta que las moscas se confunden en colonizar el tomate cuando está con el cilantro. Porque los insectos colonizan los cultivos basados en estímulos químicos olfatorios. Entonces el olor del cilantro confunde el olor del tomate y la mosca blanca se pierde. Bueno, esa es una innovación. Esto es una tesis de doctorado en agroecología. Lo que pasa es que estos campesinos tienen todo. Yo conozco ahí a don Carlos, por ejemplo, allá arriba. Él tiene que tener un doctorado honorífico de esta universidad. Esta universidad tiene que darle un doctorado honorífico a don Carlos, pero no se lo ha dado, por supuesto, y no lo van a hacer nunca. ¿Cómo se difunden estas innovaciones? A través del mecanismo campesino-campesino. O sea, aquí no existen en nuestros países sistemas de extensión agraria, no existe el sistema de extensión agraria de la Secretaría de Agricultura de aquí de Antioquia, de agroecología. Entonces, los agricultores lo que hacen es que empiezan a fomentar un proceso de intercambio horizontal de información. Entonces, por ejemplo, acá esto es en Guatemala, viene un campesino, promotor se llama, puede ser una promotora, que les enseña una técnica al resto de los agricultores. Sobre todo empiezan ellos con el suelo, cómo mejorar el suelo, cómo conservarlo, porque es la base, ¿cierto? Y cada uno de estos agricultores, este agricultor puede venir de otra comunidad. Y estos agricultores de esta comunidad aprenden la técnica y cada uno de ellos y ellas se transforman en promotoras. Y esas promotoras entonces después tienen un efecto multiplicador porque ellos entrenan a otros 10, otros 20. De hecho, en Cuba, en estas diapositivas, cuando comienza... Gracias. Innovación campesina. 216 agricultores promotores de agroecología cuando cae el bloque. Miren hoy día, 130.000. 130.000. No hubo aquí inversión de extensión ni nada. Aquí todo un mecanismo de intercambio horizontal de información. Mira, tenemos un señalado. Ah. No, pero ya Pero no funciona tu... Bueno, está bien, voy bien. Otro camino, la creación de los faros agroecológicos. ¿Qué son los faros agroecológicos? Los faros agroecológicos son fincas que poseen de campesinos, que son demostraciones, que son exitosas, y por lo tanto se llaman faros porque iluminan lecciones que hay que aprender. Entonces hay que traer ahí a los campesinos, ahí traer a los estudiantes para que aprendan ahí mismo, ¿no? Entonces en Cuba hubo varios faros, pero un faro que se estableció por una estación experimental en colaboración con campesinos, un sistema que no tengo tiempo de exponerlo, pero si ustedes van a la página de Celia, celia.agroeco.org, van a ver ahí el boletín número 1 de Celia. Ahí está un artículo que se llama Caminos para la expansión de la agroecología, que todos estos ejemplos están ahí, en detalle. Entonces, este faro, lo interesante es que demuestra de que en 3 años, después de 3 años de conversión, de establecimiento de la infraestructura ecológica y la rotación y todo eso, empieza a subir la producción de energía, la producción total, la producción de proteína, pero baja la necesidad de mano de obra. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, pues que la agroecología es intensiva en mano de obra. Bueno, por un lado genera trabajo, pero resulta que cuando ustedes diseñan el sistema y ese sistema empieza a funcionar en forma natural, por ejemplo, la rotación empieza a funcionar bien, ustedes ya no necesitan tanta deshierve, ustedes ya no necesitan aplicar tanto compost, etcétera, etcétera, porque se empiezan a dar los procesos agroecológicos en el sistema. Otro faro es el faro en Chile. En los años 80 nos hicimos una pregunta con un grupo de colegas: ¿podemos en media hectárea alimentar a una familia de 5? Una media hectárea. Y ahí se creó este faro, que nuevamente no tengo tiempo de entrar en detalles, pero lo pueden ver en esa publicación,
Pero lo más importante de este faro es que después de 3 años de conversión, esto es lo que estaba produciendo el faro, después de 3 años. Todo esto que está aquí no se lo puede comer una familia de 5. O sea, 2.500 huevos no se come una familia de 5 en un año. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que había, por un lado, la familia era autosuficiente en comida. ¿Qué significa eso? Que se ahorran 300, 400 dólares mensuales. Segundo, no dependen de insumos externos, por lo tanto, los costos de producción bajaron en un 40%. Y tercero, hubo un surplus, un exceso, que se vendió. Este es el exceso, si lo transforman en proteínas, etcétera, lo cual les ayudó a generar ingresos en la misma finca, vendiendo. Entonces, se generaron ingresos vendiendo, no comprando insumos y no comprando comida. Y eso es lo que hace que empodera a los campesinos, porque ¿qué pasa con estos campesinos en Chile? Que nosotros vamos mañana a dar unos cursos allá. Y acá en Colombia, tienen que vender su mano de obra. ¿Y la vende por cuánto? Te pago 30,000 pesos por el día. $1 por día. Y si tú no tienes autosuficiencia alimentaria como este campesino, tú le trabajas. Pero si yo tengo autosuficiencia alimentaria y le digo, quiero trabajar $1, no, porque no estoy muerto de hambre. ¿Te fijas la diferencia? Cómo empodera esto. De hecho, en Colombia estamos fijando algunos faros agroecológicos, en el Dobio, acá mismo en Coredi, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace la agroecología? Que incrementa la autonomía, porque por un lado hay una autonomía de los mercados de insumos, una autonomía de los mercados, ¿cierto?, de alimentos, y hasta cierto punto el campesino puede empezar a controlar los mercados. Por ejemplo, don Carlos, allá arriba en Carmen del Viboral, él creó sus mercados, ¿cierto? No depende del mercado que le vengan a comprar el intermediario, etc. Otro aspecto que hoy en día ha tomado mucha fuerza es todo lo de construir la resiliencia. Es decir, ¿qué se está demostrando? Que cuando vienen los huracanes, y tenemos un proyecto en Puerto Rico y en Haití ahora y en Cuba, estamos viendo que las fincas más biodiversificadas son las que más resisten los huracanes y la sequía, etc. Entonces, en Centroamérica, cuando vino el Mitch, se hicieron estudios demostrando eso. En Cuba también se demostró que las fincas más diversas resisten más, son más resilientes, etcétera, etcétera. Y acá en Colombia, todo el trabajo que hace cuando viene la sequía, ¿cierto? Y hay ONGs como CIPAV, por ejemplo, que trabaja con los sistemas silvopastoriles. Estos sistemas cambian los microclimas y permiten entonces que baje la temperatura, incremente la humedad relativa. Y estos sistemas, por ejemplo, hay una finca, no sé si ustedes conocen el Atico, ahí en el valle, donde básicamente la producción de leche se mantiene constante en 10 litros, independiente de cómo sea, si hay niño o niña. ¿Por qué? Porque el sistema es resiliente, porque crea las condiciones microclimáticas de suelo, de materia orgánica, de temperatura, humedad, que hace que estos sistemas funcionen, independiente de lo que esté pasando con el clima. Bueno, el último camino ya es la recuperación y reconfiguración de los territorios. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces los campesinos están aislados en un territorio y hacen modificaciones a nivel de sus fincas, pero sus vecinos no lo hacen. Entonces, el territorio continúa siendo no amigable para lo que ellos hacen. Entonces, hay muchos intentos de controlar los territorios por campesinos. Hay un ejemplo, por ejemplo, acá en la Mixteca Alta, en México, donde estos campesinos, ¿cuál es su futuro? Irse de acá, porque esto fue sobrepastoreado, esto fue deforestado por las empresas, etc. Y estos campesinos decidieron quedarse. Ustedes ven que están restaurando el ecosistema. Porque ¿cuál es su futuro? Irse a Estados Unidos, o para que en la frontera ahí los humillen, o irse a la Ciudad de México a ser desempleados, etc. Entonces estos campesinos se han quedado ahí, trabajando juntos, creando cosecha de agua, conservación de suelo, etc. Lo que les permite entonces nuevamente revitalizar sus sistemas productivos. Y aquí ustedes ven que en un periodo de 5 años se plantaron más de 1 millón de árboles y más de 1.000 agricultores han sido entrenados y no menos de 500 hectáreas han sido restauradas de agricultura en esos ecosistemas que les mostré totalmente degradados. Y el caso del Dobio, acá, yo creo que es importante que ustedes como estudiantes de agronomía lo conozcan, esta experiencia.
Es una experiencia de unos campesinos que están en una zona que fue muy conflictiva, en las cuales al comienzo estaba totalmente degradada la microcuenca y a través de un proceso de restauración ecológica fueron capaces de restaurar la microcuenca, lo cual estableció las condiciones para que los sistemas agrícolas fueran posibles. Entonces establecen estos sistemas agrícolas con corredores biológicos, silvopastoriles, etc. ¿Y cuáles han sido los resultados? 75% de recuperación de la cubierta forestal, la cantidad de agua para las familias, de 25 a 75 familias, calidad de agua mejorada, diversificación de la producción, seguridad alimentaria y por último, cohesión comunitaria, participación de jóvenes y mujeres. Aquí hay estudiantes, campesinas que hicieron doctorado y máster en la Universidad Nacional en Palmira y están de vuelta en sus comunidades trabajando. Y ninguno de esos jóvenes fue sujeto a salir de su comunidad a tener influencias malas que pasó en el pueblo cercano. ¿Cómo se llama el pueblo? El Dobio. Muchos de esos jóvenes terminaron muertos en qué sé yo. Ningún joven de esa comunidad salió de la comunidad. Entonces, la cohesión que se forma con estos proyectos es fundamental. Entonces, ¿qué está haciendo la agroecología? Está ayudando a un proceso de recampesinización. ¿Qué significa eso? Que los campesinos vuelven a ser campesinos. ¿Por qué? Porque son autónomos, por un lado, no dependen. Y por otro lado, porque empiezan a controlar sus territorios, a reganar, a reconquistar su territorio y a restaurarlos, ¿cierto? Y eso permite entonces que los campesinos permanezcan en su tierra. Y como decía, la agroecología ahora ya está en manos de los movimientos sociales. Es una agroecología mucho más militante porque la agroecología, si ustedes miran, por ejemplo, las publicaciones de la Vía Campesina, que es la organización más grande campesina del mundo, la soberanía alimentaria tiene 3 pilares fundamentales y uno de ellos es la agroecología, ¿cierto? Entonces ellos han adoptado en forma masiva la agroecología y la ven como una ciencia y como una ciencia transformadora de los sistemas alimentarios. Entonces, la soberanía alimentaria depende de hacer la agricultura que sea más productiva, pero también que hacen que los medios de vida rurales sean diversos, interconectados a través de mercados solidarios y adaptados a un clima cambiante y una crisis económica recurrente. Eso hace que los sistemas sean más resilientes. Ahora, estos movimientos sociales también han empujado a los gobiernos, en ese tiempo los gobiernos más progresistas que existían en América Latina, pero el panorama ha cambiado radicalmente en América Latina hoy día desde el punto de vista político. Sin embargo, la agroecología, el avance de la agroecología no depende de qué políticos estén ahí arriba, porque si están ahí y ayudan, mejor, se promueve más, pero si no están, la agroecología siempre ha seguido adelante. Si la FAO reconoce la agroecología, fantástico, pero si no la reconoce, también sigue la agroecología. Pero hay varios países que han tenido políticas agrarias en que reconocen la soberanía alimentaria, la agroecología, en su constitución o en leyes. La más importante fue la de Brasil, pero hoy en día lo de Brasil ya se acabó con el gobierno. Pero está la ley, posiblemente se reactive si entra un gobierno que sí realmente lo apoya. Uruguay acaba de aprobar una ley de agroecología nacional, 2018. Y también hay en Bolivia, en Ecuador, algunas iniciativas. Pero como les digo, no depende de que los políticos, o sea, sería importante que hubiera un apoyo político, pero si no lo está, como la agroecología está en manos de los movimientos sociales y se mueve a través de campesino a campesino y con apoyo de consumidores, entonces sigue adelante. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es transformar el sistema alimentario en que la economía de mercado, que seamos más independientes de la economía de mercado, ¿cierto? De manera que garanticemos el acceso a toda la población. Y hay muchas iniciativas, están los sistemas alimentarios alternativos, los mercados de campesinos, etcétera. Hay una serie de arreglos. Lo más importante es que estos imperios agroalimentarios que están controlando el sistema alimentario, es muy difícil cambiarlo. O sea, tomaría toda una vida y toda una revolución básicamente cambiar eso. Entonces, en vez de invertir energía en eso, ¿por qué no invertimos en lo que se llama la creación de un bypass? O sea, de una alternativa, donde los territorios son autónomos, controlados por campesinos,
con agroecología, con mercados locales más solidarios y que exista una relación muy estrecha entre consumidores y agricultores. Que esto se rija, claro, está funcionando dentro de una economía capitalista, estos mercados están funcionando, pero no se rigen solamente por las leyes de la economía del mercado, sino que más bien entran en elementos de solidaridad. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo la red Ecovida en Brasil, es una enorme red de consumidores con productores que tienen muchos elementos de solidaridad en cuanto a los precios, en cuanto a cómo se accede al alimento, cómo se apoya a los campesinos con lealtad, etcétera, etcétera. Don Carlos mismo vende sus productos baratos comparados con el mercado ahí en Carmen del Viboral. Entonces, sí, es importante amplificar la agroecología, pero se necesitan muchas cosas. Hay que apoyar las redes de agricultor a agricultor, tiene que haber financiamiento para la investigación y la educación, tiene que haber un entorno de política pública importante, hay que empoderar mujeres, jóvenes, hacer alianzas sociales con los movimientos sociales, que las universidades de alguna manera trabajen con las organizaciones y no solamente con las empresas y los gobiernos, sino con las organizaciones de base. Y también los consumidores tienen que actuar en solidaridad, porque comer es un acto político y ecológico. Cuando yo como en McDonald's, yo apoyo un modelo, ¿cierto? Y cuando como con los mercados campesinos, yo estoy apoyando otro modelo. Entonces, hay unos conductores importantes de la masificación de la agroecología. Cuando nosotros miramos, y han hecho estudios Peter Rose y otros colegas sobre ejemplos de masificación de la agroecología en India, en Cuba, en diferentes países, se ha visto que quizás lo más importante es la organización social, porque es el medio de cultivo por el cual se promueve la agroecología. Si no hay organización social, si las comunidades, los consumidores no están organizados socialmente, muy difícilmente se va a ampliar la agroecología. Y los otros también son importantes, que las prácticas agroecológicas sean efectivas, por supuesto, también es importantísimo. Lo que estamos viendo, y este es un debate constructivo que tenemos con los colegas que trabajan en agroecología, porque en la agroecología hay muchas tendencias, hay muchas escuelas de pensamiento, y eso es importante, es plural. Pero el discurso político de la agroecología, en mi opinión, está mucho más avanzado que la práctica. Y tener un discurso político que no se basa en la práctica, en algo concreto, se derrumba. Entonces tenemos que trabajar a la par, ¿cierto? La dimensión política, social, económica es importante, pero la dimensión técnica, que del hacer la agricultura, es también importante. Entonces, no solamente tenemos que romper el monocultivo, sino que también tenemos que desmantelar el control de las multinacionales, creando ese bypass que yo les decía. No se trata de confrontarlos revolucionariamente, sino que más bien crear un bypass, un boicot. No les vamos a comprar más su cosa, vamos a crear otros mercados solidarios, ¿cierto? Y jóvenes, mujeres deberán asumir un rol protagónico y los consumidores también. Bueno, con eso termino mi presentación y no sé si hay tiempo para preguntas y